Mi nombre es Marcelo Araneda, para los que no me conocen. Vengo de la República Federal Independiente de Chillán. Soy pastor de la Iglesia Congregación Cristiana de la Gracia, una iglesia naciente, la cual el Señor me ha permitido ministrar junto a 3 jóvenes más pastores, y Dios nos ha bendecido durante este tiempo como iglesia. Hay un bonito equipo pastoral que también me permite un poco volver a salir, ¿no? Volver a visitar otras iglesias y a predicar. Hace tiempo que me había dedicado directamente al tema de la plantación de la iglesia, a la formación de la iglesia y de los pastores, y no salía, no estaba saliendo a visitar iglesias que me invitaban a predicar. Pero hoy Dios me permite hacerlo gracias a que la iglesia ha ido creciendo. Tenemos este equipo pastoral que es una tremenda bendición, un directorio de iglesia también que también es una bendición, así que estoy muy contento, muy agradecido al Señor. Y agradecido del hermano allá que me facilitó yo y Chayanne usamos esto nomás. Y me permite también moverme, ustedes saben que yo me muevo bastante y poder así con esa libertad poder ministrarles la palabra del Señor. Es un peso estar acá hoy día, de verdad, y sentir en el corazón, hermanos, que de verdad hay necesidad, y sentir que el Señor tiene que hablar, pues, hermano. Y decirle, Señor, ayúdame porque tu gracia sea sobre mí y que tú hables al corazón de nosotros. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Vamos a tener una lectura ahí en el capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, y vamos a estar conversando algunas cosas en torno a la Escritura hoy en día. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a tener la lectura y sobre ella vamos a estar girando, ¿no? Vamos a ver el contexto también cercano, vamos a ver un contexto más amplio para tratar la temática que tenemos para el día de hoy. Comienza diciendo el Evangelio: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido en poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí. Discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas.
y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, más como está escrito de él. Inclinemos el rostro una vez más y oramos. Buen Dios, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte poder leer las Escrituras, poder tener la Biblia con nosotros y poder, Dios mío, Señor, tener una meditación de ella en esta mañana. Ay, Señor, tú conoces el corazón de la iglesia y sabes la necesidad, Señor, de cada uno en forma individual. Y quisiera, Dios, que esta mañana tu gracia, en tu gran misericordia, pueda obrar y bendecir, Señor, esta iglesia en una forma especial. Porque han venido mis hermanos, Señor, buscando una palabra tuya, no una palabra mía. Porque han venido, Señor, estos mis hermanos buscando tu rostro, porque reconocen que lo necesitan. Porque reconocen, Señor, que necesitan, Dios mío, acercarse más a ti. Señor, así que quisiera que tu buen amor y tu gracia, Señor, sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pueden ver ustedes en el texto, en lo que hay anterior al pasaje que hemos leído? ¿Cuál es el relato que hay anterior? ¿Pueden verlo? En el contexto, lo que está antes de que suceda esta ida al monte de la transfiguración. ¿Qué tenemos? Pueden verlo en su Biblia, por favor, mire su Biblia y vea qué tenemos antes, qué hay en el contexto más cercano, qué es lo que ha sucedido antes. ¿Puede alguien decirme qué es lo que hay antes? La confesión de Pedro es lo que hay antes de que suceda esta ida, ¿no? Al monte de la transfiguración. ¿Y cuál fue esa confesión de Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Hagamos un diálogo porque esto no es necesariamente un monólogo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Cuál es la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Tú eres el Cristo, es la revelación que Pedro dice, es lo que declara. Hermanos míos, el Señor les pregunta a sus discípulos, los interroga, los confronta con sí mismo como lo hacía en muchas ocasiones. Y creo que lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, de repente nos interroga a nosotros mismos, nos pregunta a nosotros mismos, quiere que nosotros respondamos. ¿Cierto? Y el Señor va caminando con sus discípulos y de repente el Señor se detiene y le pregunta a la gente, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Esto es lo que sucede antes de ir al monte de la transfiguración. Hay un diálogo entre el Señor y los que le siguen. Y el Señor les pregunta, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué dice la gente? ¿Qué está hablando la gente? ¿Qué dicen los demás acerca de quién soy yo? Y ellos le dicen, bueno, unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas. Y es la pregunta que el Señor nos puede hacer esta mañana y nos puede decir a nosotros, ¿qué está diciendo la gente hoy en día acerca de Jesús? ¿Sabe usted lo que la gente allá afuera opina de Jesús? ¿Cuál es el concepto y la idea que se tiene hoy de la persona de Jesús? ¿Qué piensa la gente hoy de Jesús? Se levanta una mano, bien, dígame. Poco se está creyendo y poco se habla de Dios y la gente no está, a ver, la gente no está interesada y no habla mucho de Dios. Mire qué interesante. Bueno, hoy en día la juventud ya sabe todo de la Biblia y tiene una mala idea sobre Jesús y Dios, porque muchos solamente memorizan la palabra.
Qué interesante, cómo está actuando la gente frente a la palabra. Hay gente que ya no habla de Dios, ya no quiere hablar de la temática espiritual. No le interesa simplemente Dios, ya no hablan de Él. Y como bien decía, es molesto para la gente que le confronten con la idea de Dios, con la persona de Jesús. Jesús se ha vuelto en alguien, para algunos simplemente un profeta más, también lo vuelven a decir, ¿no? Como Mahoma, lo comparan a un filósofo, una buena persona, hacen lindas canciones de él. Hoy escuchamos a muchos cantantes de estos populares que hacen bonitas canciones de Jesús, pero Jesús está nada más que en bonitas canciones. Se pintan bonitos cuadros acerca de él, pero hoy en día cada vez más la gente se aleja de la espiritualidad, por decir así. Se aleja, no quiere hablar de Dios, no quiere que hablen de religión. ¿Cierto? Y las constituciones de las naciones están estableciendo de que la fe, lo que tiene que ver con la espiritualidad, sea un asunto netamente privado. ¿Cierto? Que tú tengas tu fe y tu creencia, pero en tu casa. Y que no la saques de ahí. A lo más la lleves al templo donde asiste y que quede todo aquí, entre nosotros, pero que no la dejas conocer. Que no hables de Jesús, que no moleste a los demás con la persona de Jesús. Hoy en día la gente no solo niega la deidad de Jesús, y de hecho, hoy en día en corrientes protestantes se está negando la divinidad de Jesús, se está poniendo en cuestionamiento que Jesús sea Dios. Entonces nos preguntamos, ¿quién dice la gente que es Jesús? Los discípulos le dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y nosotros podemos, igual que los discípulos, tener una idea y tener conocimiento acerca de lo que la gente está pensando que es Jesús. ¿Cuál es la idea que la gente hoy en día tiene de Dios? Hoy la gente cree más en esta cuestión de los extraterrestres, ¿no? Y tiene más fe para creer en lo esotérico que para creer en las Escrituras, que para creer en Dios. Creen en unos absurdos tremendamente grandes, pero no pueden creer a la palabra del Señor. Y están vedados. Igual que los judíos y religiosos de aquel tiempo. Entonces nosotros, al igual que los discípulos, podemos tener conocimiento acerca de qué está pensando la gente de Dios, qué está pensando la gente de Jesús. Es cuestión de nombrar a Jesús nomás para que la gente se ponga incómoda y para que se torne en un tema que no es agradable, que no es grato, que divide. Porque el nombre de Jesús divide. Amén. El nombre de Jesús causa molestia en el corazón. En medio de la sociedad, el nombre de Jesús es un nombre que causa conflicto, que trae contienda, que trae discusión. Es que él dijo que no había venido a traer paz al mundo. Cuando dice no he venido a traer paz al mundo dijo. No ha venido a traer paz. Y la verdad es que el mundo nunca va a tener paz con Dios. Porque el hombre se rebeló contra Dios, pero no. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el hombre se ha constituido ¿en qué? En enemigo de Dios. Nos dice la Escritura que antes que conociéramos al Señor, que éramos enemigos de Dios. Entonces, queridos, el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos es un mundo que es enemigo de Dios, que es enemigo de Cristo, que le causará molestia, que le molestará, que será producto de conflicto. Eso es lo que ellos creen. Los discípulos tienen claro lo que las gentes creen. Nosotros hoy podemos mirar al mundo frente al concepto de Dios y al concepto de Jesús y de la fe y podemos darnos cuenta que estamos en medio de un mundo que está contra Dios. Amén. Estoy más flaco.
Estamos en medio de un mundo que está en contra de Dios. Ya. Amén. Que está contra. Ahí el camarógrafo, mueva la cámara. Disculpa, hermano. Pero aquí hay un conflicto entre el mundo y Dios. Y lo habrá siempre. El mundo nunca amará al Señor. La sociedad en la cual nos desenvolvemos siempre le causará molestia que hablemos del Señor. Por lo tanto, no quieren que hablemos de Él. No quieren que divulgamos el Evangelio. Quieren que lo tengamos en forma privada, en nuestras casas, en nuestros templos. Así que nuestros queridos hermanos pentecostales van a tener serios problemas. Porque no podrán salir a recorrer las calles de nuestro Chile predicando. ¿Quién dicen las gentes que yo soy? Un enemigo. Un enemigo de la libertad. Un enemigo de la igualdad. ¿Quién es Jesús? Un retrógrada. Un discriminador. ¿Quién dicen las gentes que soy? ¿Quién dice el mundo que es? Y aquí estamos. Entonces, igual que los discípulos, nosotros podemos tener un concepto de lo que el mundo piensa de Jesús hoy en día. Hay países, obviamente, donde esta cuestión está avanzada. Nosotros tenemos, por la gracia del Señor, 2 muchachos haciendo misiones en Francia. Y la misión donde ellos están, la misión donde ellos pastorean, ha declarado que las Escrituras no son la palabra de Dios, sino que contienen la palabra de Dios, pero no lo son. La misión donde ellos trabajan ha establecido que Jesús no es Dios. Y él, postulando al pastorado para ser aprobado en el ministerio pastoral, fue rechazado por creer que Jesús era Dios. ¿Lo cree usted? Y la iglesia local donde ellos trabajan está tratando de mantener las verdades escriturales en la corporación donde ellos trabajan. Y obviamente en Francia está prohibido predicar el evangelio en las calles. No, la fe por ley ha sido establecida para el ámbito privado. Entonces los creyentes pueden hablar en casa siempre que sus hijos no se molesten. Pueden hablar de la fe en casa. Y pueden hacerlo en sus templos, ahí, cuando se reúnen ahí, solo. El mundo está en guerra contra Dios. Siempre ha estado el mundo en guerra contra Dios. Siempre el mundo ha sido enemigo de Dios, así lo dice. Ha estado muerto para Dios. No saben quién es Dios, no pueden conocerlo. Porque el hombre está perdido, hermano. No dice Efesios capítulo, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Porque así estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, con cero posibilidad de conocer al Señor. La caída en Edén fue catastrófica del ser humano. Su relación con Dios se quebró a lo máximo. Entonces hoy tenemos esta sociedad que tiene esta idea del Señor. Dios es un enemigo para la democracia. Dios es un enemigo para la igualdad social. ¡Wow! Eso es lo que está pensando el mundo acerca de Jesús, hermanos. Y los discípulos tienen claro lo que piensan los religiosos y la gente de su tiempo acerca de Jesús. Y después que Jesús les escucha decir la claridad que tienen acerca de lo que la gente piensa, le hace esta segunda pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué le haría esta pregunta? ¿Por qué les preguntaría el Señor,
pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? O sea, ahora no es lo que piensa la gente, es qué piensan ustedes acerca de Jesús. O sea, hermana, no es qué piensa tu vecina de Jesús, sino es qué piensas tú de Jesús. ¿Cuánto sabes tú del Señor? ¿Cuánto sabes tú del Señor? ¿Cuánto sabes tú? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo que le pregunta el Señor. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta cambió. Ahora ya sé lo que ustedes saben, lo que la gente piensa de Jesús, pero yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan de Jesús. Esto es antes de ir al monte de la transfiguración. Estamos en la introducción, hermano. Gusto verlo. Un gusto volver a verlo. Estamos más... Bueno el sur. Mala la pensión. Paréntesis. Saludando a los amigos, no se puede evitar, ¿no? Entonces volvemos. ¿Qué creemos nosotros de Jesús? ¿Cuál es nuestro concepto de Jesús? ¿Qué opinamos nosotros de Jesús? Ahí es donde se produce un silencio terrible entre los discípulos. Esto le pasa lo mismo. A Jesús le gustaba cómo confrontar. Recuerdan, en otro episodio, el Señor, Felipe, que era como el representante del grupo, ahí el encargado del ranking del Señor, de la popularidad del Señor, a la verdad. Este otro episodio donde Felipe le dice al Señor: Señor, la gente se están yendo. Porque la gente ya no seguía a Jesús. Porque Jesús ya no hacía milagros. Ya no multiplicaba el pan. Sino que comenzó a hablar de las demandas del Evangelio. Y como ya no hacía milagros y empezó a hablar de las demandas del Evangelio, la gente se empezó a ir. Y esto preocupó a Felipe, que era el encargado del marketing. Oh, Señor, la gente se están yendo. Y ya no nos sigue tanta gente. Tu popularidad está en baja. Preocupado Felipe de la popularidad. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? ¿Recuerda alguno de ustedes ese relato? ¿Qué le dice el Señor? Él los vuelve a confrontar con otra pregunta. Y les dice: este cabro sabe Biblia. Y hay una aliancita de corazón. ¿Ustedes también se quieren ir? ¡Au! No, si el Señor cuando va al hueso, va al hueso. No le habla al montón, no le habla al montón. Dios te quiere hablar a ti. Amén. No, que el Señor nos habló como iglesia, no. El Señor te habla a ti, te pregunta a ti en forma personal. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro sale, porque Pedro es el que responde siempre, ¿no? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Mucha gente sigue al Señor por las bendiciones, ¿cierto? Por los beneficios, por los milagros, los panes y todo eso. Un buen show siempre traerá mucha gente. Y la gente viene y llena los templos. Pero a la hora que el Señor comienza a hablar de las demandas del Evangelio, de lo que es tomar la cruz, cuando el Señor no responde tus peticiones, sino que utiliza tu dolor para santificar tu vida. Cuando el Señor te dice no a tu petición y te dice bástate mi gracia, te comienza a irse. Porque a mí me presentaron un evangelio donde toda mi vida iba a cambiar, ¿o no? Donde me iba a ir bien, donde me iba a sanar.
Pero aquí lo importante no es si el Señor te sana o te va bien. Aquí lo importante es que la gracia salvadora de Cristo alcance tu corazón para que tengas vida eterna en Cristo Jesús. Porque lo de esto es pasajero. Amén. ¿Nos sanará el Señor o no nos sanará? ¿Nos dará prosperidad material o no nos dará prosperidad espiritual? Lo importante es que el Señor nos dé vida eterna. Y que muchas veces el Señor usa nuestras necesidades y que usa nuestras enfermedades para mantenernos en su gracia. ¿No le dijo eso el Señor a Pedro? A Pablo, hermana. A Pablo. Cuando oró 3 veces para que el Señor la sanara. Y el Señor le dijo no a su petición. ¿Cuántas veces el Señor le dijo que no a Pablo? ¡No! Bástate mi gracia. No lo sanó, pero le puso a Lucas, que era médico, como colaborador al lado. Toda la vida, hasta el final estuvo con él. Pero el Señor les dice, y ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú haces milagro? ¿Dijo eso? ¿A quién iremos si solo tú nos das sanidad? ¿Le dijo eso? ¿A quién iremos si solo tú nos prosperas? Le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Y acá en este nuevo encuentro con el Señor, en este nuevo diálogo entre Jesús y sus discípulos, cuando le dice, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Y ellos les describen qué dice la gente, les pregunta, ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? Y ahí hay un silencio. Un silencio. A mí me parece que hay un silencio. Todos se quedan callados. Esos silencios que cri, 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 cri. Qué incómodo. ¿Han visto silencio? ¿Han estado en silencio incómodo? Está bonito el día. Que saca esa frase estúpida como para llenar el vacío. Porque no tiene respuesta, ¿no? Y le hacen una pregunta y yo... Está bonito el templo, no, está lindo. Porque no tiene qué decir. Y cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy? Cri, 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 cri. Hay un silencio incómodo. No hay en la capacidad del conocimiento humano de decir quién es Jesús. No puede la naturaleza humana decir quién es Jesús. El hombre natural no puede revelar, no puede entender quién es Jesús, hermanos. No es por conocimiento, no es por razón humana que nosotros sabemos quién es Jesús. Y aquí queda claro en esto. Queda claro en esto. Porque vuelve Pedro a hablar. ¡Ja! Como la otra vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Brillante Pedro? No, no es brillante Pedro. ¿El que más sabía de todos los discípulos? No, no es el que más sabía. ¿El más docto, como dijo el hermano? Yo miraba a buscar a los doctos acá cuando el hermano dijo, hay más doctos. No es el más docto. El más impulsivo. Lo conocemos, tantos errores de Pedro, ¿no? Que son los mismos de nosotros. ¿Para qué estamos con cuestiones? Pero él quien dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor es, bien has dicho, Pedro. Pero, y aquí viene este pero que es importante. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Saber quién es Cristo no es conocimiento humano, es una revelación de Dios al corazón. Si no existe esa revelación de Dios al corazón, que es dada por Dios por gracia, tú no sabrías quién es Jesús. Tú no tendrías la capacidad
de declarar quién es Jesús. No sabríamos, no podríamos hacerlo, hermano. Si tú sabes quién es Jesús, es por pura gracia y misericordia de Dios. Es porque Él se reveló a tu vida. Es una revelación, y una revelación es algo sobrenatural que sucede en el individuo. Para poder tener esta revelación hay que haber nacido de nuevo. Y no hay otro que pueda darnos el nuevo nacimiento si no es Jesús. Amén. Esta declaración no vino del conocimiento de Pedro, de las capacidades de Pedro. Vino porque el Señor le reveló a su corazón esto. Esto no te lo reveló, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el mundo tiene un concepto de Dios. Nunca podrán tener la verdad de Dios a menos que la gracia del Señor los alcance. A menos que Dios produzca en ellos el nuevo nacimiento, a menos que Dios ponga fe de salvación en sus corazones, jamás podrán por su conocimiento saber quién es Jesús. Como nosotros, hermanos, porque no somos mejores que ellos. Fue por pura gracia y misericordia del Señor. Amén. Pura gracia y misericordia del Señor. Que fuimos alcanzados, como decimos, no fue porque fuéramos capaces, ni más inteligentes, ni porque tuviéramos plata, porque si fuera por tener plata, ¿quién sería salvo? Algunos nomás, pues. Y si fuera por bonito, pocos seríamos salvos, pues, hermano. Yo y tú nomás, pues, hermano. ¿Quién más podría? Si fuera por ser... Pero es por gracia, entonces tenemos que decir gracias, Señor. Porque feo como fui, me alcanzaste en tu amor. Amén, dicen algunos. Gloria al Señor por reconocimiento de condición. Y si estamos aquí es por la gracia y misericordia del Señor. Él nos ha tocado, no somos mejores que los demás. Pedro no era mejor que los discípulos ni mejor que los religiosos. Fue el Padre que por gracia le reveló lo que era Jesús. Hoy, si hoy estamos en este retiro, hermano, y tú has querido venir, wow, el Señor ha sido bueno contigo. La misericordia y la gracia del Señor ha obrado en tu corazón. No somos los mejores porque aquí no estamos los mejores de la iglesia, ¿no? ¿Y quién puede decirse que es el mejor? Bien has dicho, Pedro, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entender el evangelio de la gracia, hermano, es importante en nuestra vida. Es importante que reconozcamos nuestra condición, en primer lugar, quiénes somos. Y cuando reconocemos cómo somos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, ustedes ven, yo tenía como base ese, ¿no? Pero quise poner este otro. Pero Isaías 6 nos muestra, ¿no? Cuando se le aparece ahí en Isaías 6 la revelación del Dios glorioso a Isaías, ¿qué dice el profeta? Caí como muerto. ¿Y qué dice él? Soy hombre muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto la gloria de Dios. O sea, wow. El profeta reconoce su condición, reconoce la condición del pueblo y reconoce que por la pura gracia y misericordia del Señor no ha muerto. Y si nosotros no hemos muerto ha sido por la pura gracia y misericordia del Señor. Amén. Estamos bajo la gracia. Cuando uno lee el libro de los Hechos y ve el caso de Ananías y Zafira que mintieron al Señor, le mintieron a Pedro, ¿se acuerdan? Ustedes conocen la historia, son aliancistas, le envidian.
Y mintieron y cayeron muertos ahí mismo, hermano. ¿Por qué has usado mentira? Espíritu Santo, cayó muerto, vinieron y lo sacaron. Yo me pregunto cómo debe haber sido la cuestión, porque que se le muere un hermano en la iglesia a uno. No es cosa fácil, pues, hermano, tiene que venir la PDI. Y después vino la señora y cayó muerta ahí mismo. ¿Y por qué fue? Por mentir. Dígame que no hay gracia del Señor en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos mentido? Levante la mano al que nunca mentió. Casi levanta la mano. Y si a veces cantamos, pues, hermano, ¿y qué estamos haciendo? Ay, cuidado con las letras de las canciones, por favor, cuando cantemos, meditémoslas, porque a veces hacemos declaraciones. Lo mejor te doy. Lo mejor de mi vida. ¿Qué es lo mejor de tu vida, hermano? Cuando le dais 10 minutos al Señor, 20, 15, 45 minutos y ya te querís ir para la casa. Lo mejor te doy lo mejor de mí. Y hacemos un sinfín de declaraciones en los coros. Y si hubiera sido los tiempos de Ananí y Zafira, hermano, si Dios hubiera orado así, ¿quién mete sacar compadres para afuera, no? Uno dice, aquí es la gracia del Señor. Lo que pasa es que Ananí y Zafira no habían nacido nuevos, hermano. No habían nacido nuevos, no eran creyentes, eran unos camuflados, nomás si en la iglesia siempre se ha camuflado gente o no. Siempre hay gente que está porque la iglesia da un plus, ¿no? De repente a la gente le da un plus en cierta iglesia estar entre cierta gente. Bueno, algunos que no pueden ser famosos allá afuera en la iglesia, es fácil hacerse famoso, ¿no? Es cuestión de cantar bonito nomás. Es tocar bien, o no sé, o hablar bien. Tener hablamiento, dijo Dios. Entonces, algunos que no pueden y están medio frustrados allá afuera, encuentran en la iglesia una buena plataforma para hacerse famosos. ¿Cuántos no se han hecho famosos? ¿Cuántos cantantes hoy populares empezaron cantando en la iglesia y de ahí se proyectaron? Porque claro, la iglesia da eso, da las posibilidades. Así que no todos los que están son. Pero no es nuestro juicio decir quiénes, no tenemos esa capacidad. No somos llamados a eso tampoco, ¿no? Empiecen a mirar con sospecha al hermano que tienen al lado ahora. ¿Será este cristiano? Porque no es por dones, no es por talento, no es por virtudes, es por pura gracia del Señor. Amén. Aquí estamos por la pura misericordia del Señor. Y si hemos entendido quién es Jesús y su obra en la cruz ha sido por la revelación que el Señor se ha revelado a nuestros corazones, hermanos, porque hay gente que ha estudiado la Biblia, como Gabriela Mistral, que estudió la Biblia, que estudió su poesía, descifró la estructura de la poesía hebrea. Una mujer que dice que tenía la Biblia como muy consagrada y que nunca la rayaba por el temor que tenía el libro santo, pero nunca alcanzó la gracia. Nunca entendió el plan de salvación. Y ella era una mujer erudita, hermano, erudita en las letras. Y otros tantos hombres que se han dedicado a estudiar la Biblia como un libro y son hombres que han, teólogos que se pasean por la Escritura de una forma sorprendente, pero no han entendido el plan de salvación. ¿Y tú que con suerte tenías un 4 en lenguaje en el colegio? ¿Entendí la Biblia? No, si era Mateo el cabro acaso, no. No es por pura gracia. Si algunos, y hacemos memoria de nuestros viejos hermanos y pastores inclusive, que ni siquiera sabían leer, hermano. ¿Sí o no? Plantaron iglesia y no sabían leer. Le pedían a algún otro por ahí que sabía leer, que les leyera y predicaban. Porque no sabían leer.
Y la gracia del Señor los alcanzó. No digo con esto que, entonces no hay que estudiar, no hay que ser burrito nomás, no importa. No digo eso. Estoy poniendo el énfasis en la gracia del Señor. Debemos estudiar la Escritura y debemos procurar aprender de ella, eso siempre. Y crecer en el conocimiento del Señor. Pero entendamos que no es por eso que somos salvos. Entendamos que es por pura gracia y misericordia del Señor. Que el Señor se reveló a nuestros corazones cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando estábamos separados de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios. Cuando había un acta así de grande de nuestros pecados que nos condenaba. Él la dejó nula. Y nos alcanzó. Y nos perdonó. Y se reveló a nosotros. ¿Por qué a ti, no a Gabriela? ¿Por qué a ti, no a otros que estaban en la universidad, a otros que eran maestros y doctores? ¿Por qué a ti? Hay hermanos que me dicen, pastor, yo no tengo ningún don, no sé cantar, me da miedo pararme adelante, ni soy capaz de dirigir. Digo, ¿para qué me llamó el Señor? Uy, si el Señor eligiera a los que cantan bonito nomás. Estáis salvados solo. Yo estaría eliminado, hermano. Porque a mí en el seminario me sacaron del coro. Y me prohibieron estrictamente acercarme al coro. Con una demanda judicial. Después me pusieron de predicador. Entonces el coro iba a cantar y yo iba a predicar. Era la única manera que yo estuviera ahí. Pero por cantar, no. Pero gracias a Dios que no es por cantar. Que no es por plata, porque si no, solo tú serías salvo, hermano. Aquí estamos los que por gracia hemos sido alcanzados, a los que el Señor se ha revelado por la gracia y la misericordia del Señor. Ve a esos 12 hombres que el Señor eligió. Estudie uno a uno cada uno de ellos. Seguro que si nos presentan esos 12 para que sean postulantes al pastorado en nuestra iglesia, ninguno de ellos vamos a aceptar. ¿Cómo vamos a aceptar a Pedro, el que niega, a uno que niega al Señor como pastor de la iglesia? No cumple el perfil. Tomás, si no creía, ¿cómo iba a cumplir un perfil para ser pastor? Oiga, Jeremías. El profeta Jeremías. ¿Usted sabe cuánta gente se convirtió en el ministerio de Jeremías? ¿Cuánta gente reconoció a Dios en el ministerio de Jeremías? Nadie. Con ese currículum no lo queremos en nuestro púlpito. Es un predicador que nadie lo quería. Nadie lo quería. Si llega un momento en que Jeremías en el capítulo 20, versículo 7 dice: quise huir. Quise dejarte. Dije, no hablaré más en tu nombre. Pero me sedujiste, Señor. Me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste. El viejo murió solo y en el exilio. Nadie nunca le hizo caso a su predicación. Nunca nadie se volvió a Dios en el ministerio de Jeremías. Por eso el pueblo fue cautivo de Babilonia. Oh, un hombre así no tiene éxito ministerial hoy en día. Hoy no cae en los currículums de ninguna iglesia. No podemos tener un pastor a quien nadie le cree su mensaje. Pero Dios llamó a Jeremías, a Pedro, a Tomás. A Juan y Jacob, los hijos de él. ¿Y por qué le llamaban los hijos del trueno? Por lo impulsivos que eran, pues, hermano. Fueron a Samaria y cuando vieron que nadie recibió al Señor en Samaria,
Ellos hicieron una petición evangelística. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Por qué no oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma todo esto? ¿Qué amor más evangelístico tenían ellos? Y dígame que a usted a veces no le han dado ganas de entregar a algunos a Satanás. Compañero de trabajo, jefe, no, a esos están en primera fila. Como los hijos del trueno, impulsivos. Pero Dios dice, ese me sirve, ese me sirve. ¿Y qué decimos del tal Saulo de Tarso, no? Ese perseguía a la iglesia. Ese blandía su espada en contra del cristianismo, de los cristianos y del nombre de Jesús. Ese que se crió a los pies de Gamaliel. Ese que era fariseo de fariseos, guardador de la ley como ninguno. Religioso intachable como ninguno. Pero enemigo de Cristo. Enemigo aférrimo de Cristo. Que a corta edad se para a cuidar las ropas de aquellos que apedrean al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Y les cuida las ropas mientras lo apedrean. Ese que no se convirtió, y esto me llama mucho la atención. Usted puede leer el sermón de Pedro, de Esteban, digo, en el libro de los Hechos. Un sermón extraordinario, hermano. Una predicación espectacular. Pescó a los judíos, los entró por el Antiguo Testamento, los paseó por todos los libros de la Biblia, demostrándole quién era, que Jesús era el Cristo y los sacó del Antiguo. Un sermón espectacular. Un orador lleno del Espíritu Santo, y a Esteban no se le mueve un pelo, hermano. No se le mueve un pelo. Tiene a uno de los mejores predicadores de la iglesia, Esteban. Hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, conocedor profundamente de la Escritura. Se mandó un sermón que irritó a los religiosos de tu tiempo. Y a Esteban no se le mueve un pelo. No se conmueve nada. A veces los hermanos dicen, viene un predicador. Es buen predicador, es famoso. Voy a llegar a mi vecino porque con este sí que se tiene que convertir. ¿Sí o no? Porque hay ciertos predicadores como que tienen más poder, no más punch. No, pues no es lo mismo que traer un Marcelo Aranea que traer, qué sé yo, un John Piper, no. Y a veces nos movemos en esa, ¿no? Entonces, cuando tenemos un invitado especial, traemos a la gente porque creemos que la palabra que predica nuestro pastor local no tiene la misma fuerza que tiene el pastor invitado. Como que el pastor invitado viene con una unción distinta al pastor local. Y la gente lo quiere mucho. Claro, estoy de paso. Si me quedo aquí, luego ya no me quiere. Pero a los que estamos de paso, siempre la gente nos quiere, nos ve como con una aurea especial, ¿no? Pero la misma palabra que predico yo la predica su pastor local todos los domingos, hermano. No es un mensaje diferente. Y a Saulo de Tarso no se le mueve un pelo, no se convierte. ¿Qué pasa ahí, hermano? ¿Por qué Saulo de Tarso no se convirtió en ese tremendo sermón de Esteban? Yo me preguntaba día y noche, no dormía, compadre. ¿Cómo? Yo leo el sermón de Esteban y es espectacular, un sermón profundo. Y este Saulo de Tarso es durano, hermano. Por eso después se tiene que convertir en Damasco. Porque es durano. No, fome el chiste. Algunos lo entendieron tarde. Pero no se convierte. Porque esto no es por la elocuencia y la capacidad del orador. Amén. La
conversión no es por la elocuencia del predicador, ni por las capacidades del predicador, es por la gracia y misericordia del Señor. Es en el momento y en el tiempo de Dios. Amén. Así que traiga a su vecino con tatuaje en cruce invertida. A su tiempo Dios lo salvará. No importa si el tipo se tatúa una calavera por acá, ¿qué importa? Si Dios lo va a tocar y ya. ¿Y quién se resiste al llamado de Dios? Nadie, hermano. Cuando Dios te llamó, ¿cierto? Amén, pues, hermano. Y camino a Damasco va ese Saulo de Tarso. Y se encuentra con el Señor. Y ahí ya no hay vuelta. No hay armas que valgan cuando el Señor llama y toca un corazón. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, pues, hermano. Amén. Contra Él no hay armas que valgan. No pierdas la fe. Él tiene poder para transformar los corazones. Él tiene poder para salvar a tus hijos. Para salvar a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tu amigo, a tu suegra. Dios tiene poder. Saulo de Tarso no pudo resistirse, no pudo. ¿Quién dicen la gente que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es cuestión de conocimiento. Porque hay gente, hermanos, que no puede creerse a miles de señales a su alrededor y no hay caso. Es que no es cuestión de hombre. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ha hecho la declaración Pedro, porque el Señor les ha preguntado quién dicen la gente que soy. Ellos han respondido. Y después le ha preguntado quién dicen la gente o quién dicen ustedes que yo soy. Y ellos no tienen la respuesta a menos que viene esta revelación del Señor. Y así, cuando la gente nos pregunta, no respondemos lo que nosotros en nuestro intelecto hemos comprendido, entendido. Decimos lo que Dios ha revelado en nuestro corazón, que es Él. Esa experiencia personal que cada uno de nosotros ha tenido con el Señor. Esa conversión en lo íntimo, en lo secreto. A veces en una cruzada. A veces en casa, en el silencio del hogar. ¿Cuántos se convirtieron? Se convirtieron así en la casa, sencillo. Estaban en casa ahí, de repente vino una convicción a su corazón de pecado. Vino una condición y aceptaron a Cristo. ¿Cuántos comenzaron a venir a la iglesia y simplemente en el tiempo que fueron asistiendo, Dios fue abriendo sus corazones y sus mentes? Y al final, hoy, son hijos del Señor. No hubo un fuego, no hubo una visión, no hubo una revelación, no hubo una gran emoción. En algunos sí, porque Dios trata con cada uno conforme a Él bien le place, ¿no? Y algunos tuvieron una conversión. Wow, yo conozco gente que el día que llegó, escuchó y un fuego le quemó desde la cabeza hasta la planta de los pies y pasó al altar y lloraba y nadie lo podía parar y había una convicción y fue una conversión, wow, de esa que palmetazo te dio el Señor y caíste a tierra cual Saulo de Tarso, ¿no? Porque díganme que la conversión de Saulo de Tarso no es traumática. Es traumática esa cuestión. Nosotros la vemos de lejos como una historia bonita, pero ahí, hermano. O sea, que el Señor te bote al suelo y te deje ciego ya. Y después de haber sido autosuficiente y poderoso, quedar
prácticamente era alguien dependiente, no podía ir a ningún lado, lo tenían que llevar. O sea, lo quebró, lo hizo pebre. Es traumático. Hay gente que ha tenido conversiones traumáticas. Ha sido una crisis existencial tremendamente grande cuando se convirtieron. O sea, no hubo lindas canciones, ni el teclado sonando de fondo, nada. ¿No? Fue un golpe al corazón. Dios te desarmó toda tu vida, te la hizo pedazos. Te la hizo pedazos, te hizo pedazo la vida. Hay gente que Dios le hace pedazo la vida y dice, me convertí al Señor, se me vino abajo todo. Claro, porque era tu vida. Nosotros le entregamos la vida al Señor, pero es la vida que nosotros hicimos en nuestra pinta. Y el Señor, ¿qué hace con esa vida? Le hace pedazo, hermano. Le hace pedazo. Porque Dios ha venido a hacer pedazo tu corazón, para darte un corazón nuevo. Ahí fue cuando entré con el hacha, pues, hermano. Bueno. ¿La verdad? ¿Ustedes se acuerdan que llegué con un hacha aquí? Pues, el Señor es como que entra con un hacha a tu vida. ¿Tú crees que el Señor entró a tu vida con una flor? No, el Señor entró con un hacha a tu vida. Y entró a hacer pedazo tu corazón, porque tiene que desarmar todo aquello que tú construiste a tu vida. ¿Te acuerdas que antes tú cantabas In My Way? A mi manera. Y construimos nuestra vida a nuestra manera. Esa es la vida que el Señor tiene que hacer. Tira, por favor. Entonces, cuando entra el Señor al corazón de alguien, entra con un hacha. Y vamos botando murallas, pues, hermano. Vamos botando el muro de los lamentos. Vamos botando una serie de cosas que el Señor comienza a destruir. Al final, Dios desarma toda nuestra vida. Cuando le entregamos la vida al Señor, ¡wow! O sea, ¿qué estás haciendo, hermano? Piensa bien, le entregaste tu vida al Señor. El Señor se va a hacer cargo de tu vida. Y el Señor no siempre hace lo que nosotros queremos con nuestra vida, ¿no? Y podemos recordar nuestra vida desde el día que nos convertimos y atacamos, ha botado murallas el Señor en nuestra vida, ¿cierto? Y a veces hemos llorado, hemos sufrido, la hemos pasado mal. Porque el Señor ha venido a hacer eso, se ha revelado a nuestros corazones. Y hemos conocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios. Y es dueño de nuestra vida. Tenemos que volver a entender la gracia del Señor en este tiempo, hermanos. Amén. Porque ya sabemos lo que el mundo piensa de Dios y de Jesús hoy en día. Ya lo vimos y lo estamos viendo día a día. Pero el tema es, ¿qué piensas tú? ¿Quién es Jesús? Tenemos que replantearnos el Jesús en el cual hemos creído. Porque en el andar del tiempo de nuestra fe solemos ir construyendo nuestro propio Jesús. Y nos salimos de la Escritura. Tenemos que volver a la Biblia, al Jesús de la Biblia, al Dios de la Biblia, hermanos. Porque nosotros como iglesia, como instituciones, vamos construyendo nuestro propio Cristo. ¿O no? Aún como creyentes, hermanos, nosotros vamos haciendo nuestra propia idea de Jesús. Y nos olvidamos y nos olvidamos de volver a la Biblia y dejar que la Biblia diga quién es Jesús. Y no empezar a decir nosotros con nuestra mente y nuestro corazón quién es Jesús. Tenemos que verlo y volver a verlo en la Escritura. ¿Quién es el Dios de la Escritura? ¿Quién es el Jesús de la Escritura? El Jesús de la Escritura es uno que está parado al lado afuera de la puerta tocando que por favor lo dejen entrar como un pordiosero. ¿Ese es el Jesús de la Escritura? No, queridos. De quien quiere, tiene misericordia. Y a quien Él quiere, da gracia.
Ese es el Cristo que nosotros hemos creído. A un Dios que no lo manipulan los hombres, que no le mueven la mano los hombres. Porque nadie puede mover la mano de Dios, porque lo que Él ha establecido hacer, eso hará. Y ningún hombre con ningún tipo de, ninguna oración ni metodología podrá cambiar y mover la mano de Dios. La mano de Dios la mueve Dios, porque Él es Dios. Y en la tierra y en el cielo sucederá lo que Él ha establecido. Él es el Dios de toda la creación. Él es Señor de los cielos, de la tierra y es Señor de los infiernos. Porque ¿quién es el Señor de los infiernos? Dios. ¿O usted piensa que Satanás es el Dios de los infiernos? ¿Piensa que Satanás está con el tridente ahí parado en la puerta del infierno? ¡Oh, oh, oh! Esa es la Divina Comedia de Dante Alighieri, por hermano, no es Biblia. Es Dante Alighieri con su Divina Comedia, la que creó el concepto de Satanás como Señor de los infiernos. Pero no es Biblia, hermano. El Señor de los infiernos es Dios. Satanás está condenado al infierno. ¿O no? Es que tenemos que volvernos al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Necesitamos, cual Pedro, que el concepto real de Dios nos sea revelado a nuestro corazón. No que nazca de nuestros conceptos teológicos, sino que surja de la revelación de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, muéstrame quién eres tú. Revélate a mi vida, cual lo hiciste a Pedro. Ahí está, el Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que se está predicando en muchos púlpitos hoy en día. Donde un Dios manipulable, un Dios caprichoso. Donde un Dios donde los hombres deciden qué debe hacer Dios y qué no debe hacer Dios. ¿O no? ¿No ha escuchado usted el mensaje que hoy se predica en muchos púlpitos? Lejos de ser, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la Biblia. No hace falta volver a predicar de la Escritura. Después le dice el Señor una cuestión que queda muy fuerte ahí en el versículo 1, ya entramos al pasaje que leímos. ¿Tienen tiempo, cierto? Les pregunto, si alguno está muy ocupado. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 9? Y ahí es un intrigante la que les dice, ¿no? ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¡Wow! Lo que les dijo, ¿eh? Hay algunos entre vosotros que no verán la muerte hasta que hayan visto la gloria de Dios. Y algunos se preguntan si todavía están vivos esos discípulos que piensan que la gloria de Dios cuando Cristo venga, ¿no? ¿Estarán vivos esos? ¿Andarán por ahí todavía? Dice que no van a haber muerte hasta que vean la gloria de Dios. Pero siempre nos ponen esos títulos en la Biblia que los títulos no son bíblicos, ¿no? Solo los pusieron ahí como en orden, así que sacarlos no es ningún sacrilegio. De hecho, a algunos yo le he cambiado los títulos a las porciones. Pero los títulos que aparecen ahí en la Biblia fueron puestos para una mejor comprensión, alguien los fue poniendo, no, pero no es que sean inspirados. Por lo tanto, saquemos el título de ahí porque como que nos divide, ¿no? Como que el versículo 1 no tiene nada que ver con lo que viene, pero tiene que ver. Porque si usted saca el título, ¡ay, entendí la cuestión! Mire, saque el título. Ignore el título y lea. Y ahí se da cuenta quiénes son los que no iban a ver muerte hasta que vieran la gloria del Señor. ¿Quiénes son?
Pedro, Juan y Jacobo. Ellos no iban a ver muerte hasta que vieran la gloria al Señor en gloria. Ellos son, pues, porque el Señor los lleva a un monte. Y me gusta porque Pedro, Juan y Jacobo en el barco, Pedro, Juan y Jacobo eran como comandos especiales del Señor, ¿no? Eran como el golpe del Señor. El Señor a ellos tres los llevó siempre para ocasiones especiales, cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿A quién llevó? Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y en varias ocasiones Dios toma a Pedro, Juan y Jacobo y los lleva aparte. En su último tiempo, cuando va a orar al Monte del Olivo, ¿sí? Que va con todos, pero toma a Pedro, Juan y Jacobo y se va más adelante. O sea, ellos tres siempre tuvieron como esa... el Señor, en su gracia, los tomaba a los tres y los llevaba. Y en esta ocasión dice, tomó a Pedro, Juan y Jacobo, que son los que no vieron muerte hasta que vieron la gloria del Señor, y los llevó a un monte alto. Y estando en el monte, se transfiguró delante de ellos. Y ellos vieron la gloria del Señor. ¿Ve? ¿Entiende? Ve que el título de repente nos confunde. Entonces, cuando lea la Biblia muchas veces, lea de corrido así, sin ver títulos y sin ver capítulos también, porque a veces los capítulos también como que terminó ahí y lo que sigue es otra cosa. Y no, a veces los capítulos, de hecho hay una Biblia por ahí que yo todavía la ando buscando, que no tiene ni títulos, ni versículos, ni capítulos. Una Biblia que está escrita así como está el original. Porque el original está escrito sin capítulos y sin versículos y sin títulos, está escrito así de... Y es bueno leerla así, porque uno se libera de ciertas cosas como esta, que de repente dejamos como versículos en el aire y no logramos entender a qué se refiere. Lo llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos vinieron a ser blancos y resplandecientes, como ningún lavador jamás lo haría. Y ellos están espantados ante semejante visión. Están tan aturdidos, tan espantados, que Pedro dice, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Porque no sabía lo que decía, dice el Evangelio de Mateo en su relato paralelo, ¿no? Porque no sabía lo que decía. Y se aparecen Elías y se aparece Moisés junto al Señor y tienen esta experiencia, wow, de ver la gloria del Señor. ¿Eran mejores Pedro, Juan y Jacobo que los demás? No. Es por pura gracia, Dios los escogió a ellos tres por pura gracia y misericordia. No eran distintos ni a Tomás, ni eran distintos qué sé yo, a Mateo o a alguno de los otros. Es la gracia del Señor, en su gracia, eligió a estos tres. En su misericordia tomó a estos tres y los llevaba por algunas razones especiales, lo hizo vivir esta situación. Algunos eruditos, estudiosos, pensantes de esta cuestión, dicen que cada uno de ellos jugó un rol importante en el desarrollo de la iglesia, ¿no? Pedro fue un líder innato de la iglesia, fue quien abrió las puertas del reino a los judíos y también a los gentiles, porque fue el primero en predicarle a los gentiles, fue Pedro. Jacobo jugó un rol y un liderazgo especial en la iglesia también. Y Juan fue el último en morir, el último de los apóstoles en morir. Tal vez haya algo de eso cierto, ¿no? Pero no fue porque eran mejores que los demás apóstoles que el Señor los elegía y los llevaba a ciertos lugares para que estuvieran con el Señor. Y el Señor los llevó en misiones especiales y ellos vivieron esto de la transfiguración. Es en ese monte donde se aparece la nube, como en los tiempos de Moisés. ¡Wow! Y donde sale la voz de la nube que dice, este es mi Hijo amado, a Él oí. A Él oí. Ellos oyen,
escuchan la voz de Dios audible. Ellos ven la gloria al Señor glorificado, como ninguno de los otros la vio. Ellos ven a Elías y a Moisés, y me pregunto cómo reconocieron que eran Elías y Moisés, si ellos nunca lo habían visto, ¿no? Ellos nunca lo habían visto. ¿O acaso Pedro había conocido a Elías? No. ¿Habían conocido a Moisés? No. ¿Cómo reconocen? Ahí hay un testimonio, ¿no? Del Espíritu en esta revelación a sus corazones. No es por conocimiento humano, es por revelación de Dios. Estos tipos reconocen a Elías, tal vez por las vestimentas que tendría Elías, ¿no? Pero podrían haber pensado que era Juan el Bautista, porque se vestían igual. Pero ahí ven a Elías y a Moisés, que se aparecen y están con el Señor y conversan con el Señor. Dice el relato de Marcos que conversaban. ¿Pero de qué hablaban? Marcos no dice de qué hablaban, pero Mateo, que era más copuchento, sí lo dice. ¿Y qué dice Mateo? Mateo dice que hablaban de... ¿Recuerda alguno de ustedes de qué hablaban? En Mateo el pasaje paralelo lo dice, ¿no? Me parece que en Mateo 15, por ahí, me parece. No soy bueno para memorizar pasajes, pero... 17:1 dice, hermano, usted léalo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ya. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les habían dado de Juan el Bautista. Ya, gracias, hermano. Parece que otro que dice, pero está bien, donde dice que hablaban de su partida, ¿cierto? De su partida. Hablaban entre Moisés y Elías, hablaban de cómo iba a morir el Señor, de su partida, de su muerte, de la importancia que tendría la muerte de Jesús. Y dice que después desaparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué desaparecen Moisés y Elías? Y solo quedó Jesús. ¿Por qué razón desaparecen? Porque quiero que piensen, para que hagamos entre todo esto, hace bien. ¿Por qué creen ustedes que desaparecen Moisés y Elías? Y solo quedó Jesús. ¿Por qué desaparecieron? Ya. Como ellos tenían dudas, como para que creyeran. Ya, porque aparecieron para que creyeran que él era, ¿no? Respaldado por Elías y Moisés, que mejor, por cierto. Entonces, este es el Cristo. Sí. Si están Moisés y Elías con él, buen argumento.
¿A quién representaba Elías y a quién representaba Moisés? Que siempre son citadas estas dos cosas. Porque está escrito en la ley y los. ¿A quién representaba Elías entonces? ¿A quién representaba Elías? A los profetas. Y Moisés representaba, ¿cierto? La ley y los profetas. Ahora, la ley y los profetas, ¿de qué hablaban? ¿O de quién hablaban? ¿De quién hablaban? De Cristo. La ley y los profetas apuntaban a Cristo. Entonces, cuando aparecen, están ahí el testimonio. Está Jesús. Y está el testimonio de la ley en Moisés, que dan testimonio de que Él es el Cristo. Y está Elías, los profetas, representados en Elías, que dan testimonio que Jesús es el Cristo. Después desaparece la ley y los profetas, porque tanto la ley como los profetas se cumplieron en Jesús. Y ya no se requiere de la ley y de los profetas, porque Jesús es suficiente. Y esto es lo que los discípulos tienen y aprenden en ese monte de la transfiguración. Con el tiempo lo entenderán, que Jesús es suficiente. Que la ley solo nos da a conocer la condición, ¿cierto? Porque la ley es como, también prediqué esa del espejo acá, ¿no? La ley es como el espejo que nos muestra cómo estamos, no cómo queremos vernos, ¿cierto? Porque usted se para en el espejo y el espejo no le muestra cómo usted quiere estar, pues. Le muestra lo que hay. Usted quisiera tener un cuerpo atlético como yo, así, pero bueno, el pan amasado y la sopaipilla han hecho estragos, y el surra ocasionado. Y obviamente usted quisiera tener una imagen distinta, pero el espejo es un buen amigo porque siempre le dice lo que es, ¿cierto? Nos muestra lo que somos. Y la ley tiene por objetivo mostrarnos nuestra condición, que somos pecadores, que estamos separados de Dios, que estamos muertos para Dios. Y eso es lo que representa Moisés, la ley. Y la ley nos redarguye de pecado, la ley nos condena. Pero es necesario que la ley esté, bueno. Y Elías habla de los profetas, Elías habla del Cristo, de la solución, de lo que vendría, del Salvador. Los profetas hablaban del Salvador, de la solución al problema que ocasionaba la ley, ¿no? De la culpa. La ley nos hablaba de la culpa y los profetas nos hablaban de la promesa del Redentor. Pero ya la ley queda atrás, porque es cumplida en Cristo. Y la profecía del Salvador queda atrás, porque se hace presente en Jesús. Es suficiente el Señor. Amén. Por eso desaparecen Elías y Moisés y solo queda Jesús, porque Jesús ya es suficiente. Hasta ahí llegó la ley y hasta ahí llegaron los profetas. No es que hayan sido desechadas, pero ya se ha cumplido la profecía y la solución a la condena se ha manifestado en la persona de Jesús. Y recuerden que ello, en lo que hemos visto, el Señor le había preguntado, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Pedro y Jacobo ya no tienen dudas en el fondo de su corazón. En la superficie aún hay muchas cosas, son judíos y tienen toda una tradición que romper. Pero en el fondo de su corazón ya están sabiendo quién es Jesús. No solo por la declaración de Pedro, sino porque ellos vieron su gloria. Sino porque ellos en su gracia ven su gloria. Y llegan a entender esto,
de que Jesús es suficiente. Y ya empiezan como buenos judíos a entender ya que la ley no es suficiente para ser salvos, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay salvación. Hermanos míos, nosotros podemos estar en nuestro monte y tener experiencia, oír la voz del Señor. Pero hay algo que tenemos que entender, que Jesús es suficiente para nosotros. Amén. Para el mundo no es suficiente Jesús. Necesitan muchas cosas para llenar su vacío. Pero para nosotros Jesús es suficiente, hermano. Para los religiosos las tradiciones y los ritos son importantes. Porque hay gente que es religiosa, ¿cierto? Que no es creyente religiosa. Y no hablo tan solo de católicos y de otras religiones, sino porque también entre nosotros hay muchos religiosos, que es importante los ritos de cómo se hagan las cosas. Hay iglesias donde han querido cambiar las bancas por sillas, pero eso es un sacrilegio. Porque las bancas son las sagradas para el templo del Señor. Usted se reirá, pero hay iglesias donde ha costado un mundo sacar las bancas porque sacralizaron de tal manera las bancas que las bancas eran santas. No los que venían, las bancas. Las bancas eran las santas. Entonces, si usted saca las bancas, está sacando la historia, la tradición, la santidad de la iglesia. No, eso de la silla para los teatros, los mundanos. Son los religiosos que quedan atrapados en las fórmulas, en los ritos, en las cuestiones, en las tradiciones. Que porque se hacía así, tenemos que hacerlo siempre así. Hay cuestiones que son bonitas mantener, hay tradiciones que hay que mantenerlas porque son bonitas y además aportan también, ¿no? A mí, por ejemplo, los himnos, nunca dejé de cantar himnos, viejo. No me toqué los himnos, viejo. No me los saqué, no. Porque los himnos tienen mucho contenido teológico, son... Yo soy de ahí, ¿no? No soy religioso, pero un himno, domingo le digo a mis músicos, un himno le exijo por domingo, que me cante. Cuando ya me muera, si quieren, no canten himno, pero mientras yo esté vivo, ahí estaré para recordarle y mirar a los ojos a mi músico. Y los tipos saben, va a terminar el culto y no hemos cantado un himno y me miran así, hay que cantar el himno, el pastor está mirando. Y a veces al último cantan un himno así, como para cumplirle al pastor. Hay tradiciones buenas, hay tradiciones que no son malas y es bueno mantenerlas. Pero hay otras, hermanos, que cuidado, no hay que caer en la religiosidad. Igual que nosotros hacemos a veces de nuestras experiencias el rito y que si alguien no vive lo que nosotros vivimos, entonces no tiene al Señor. Si no lloró en su conversión, no se convirtió. Si no pasó adelante, no está convertido. Eso no ha pasado. Nunca lo he visto pasar adelante. Si no hizo la oración de fe. ¡Oh! Si no hizo la oración de fe, entonces no se ha convertido. ¿Usted ha hecho la oración de fe, hermano? Y la conversión es una cuestión tan personal, tan íntima de repente, que puede suceder en una banca. A veces no sientes nada el día que te convertís. Solo con el tiempo empiezas a comprender la necesidad que tienes de Cristo. Y se te vuelve tan necesario Cristo y congregarte. Y ¡wow! Naciste de nuevo, hermano. Y sientes culpa por el pecado que te asedia. Y empiezas a luchar por cambiar y empiezas a buscar al Señor, te convertiste. No hiciste nunca una oración, no pasaste nunca en altar, no lloraste, no te tocaron el piano así de fondo. Las religiones, las tradiciones a veces atrapan y a veces armamos nuestra propia idea de Dios. Como dice una canción por ahí, corito cantado por Eduardo Gatti. ¿Ubican a Eduardo Gatti usted? Hay una canción que se llama Los Momentos. ¿Cuántos conocen la canción Los Momentos? ¿Cuántos la han cantado? A lo mejor la conocen y no la recuerdan, ¿no? Pero una canción que dice, y cada uno aferrado a sus dioses,
productos de toda una historia. Cante conmigo, los modelan y los destruyen. Y según eso ordenan sus vidas. En la frente le ponen monedas y en sus largas manos le cuelgan candados, letreros y rejas. Y cada uno aferrado a sus dioses, productos de toda una historia. Dice la canción de Gatti, una canción, no es un himno, no un coro. Una canción que dice una verdad. Hay cuánta gente que ha hecho sus propios dioses. Y hay cuántos creyentes que han hecho su propio Cristo. Le han puesto sus propias tradiciones. Y eso nos va enfriando, hermano. Eso nos va discriminando a nuestros hermanos. Porque no oran como nosotros. Porque no visten como nosotros. Porque no hacen lo que nosotros hacemos. Porque no tienen la experiencia que nosotros hemos tenido, entonces no son espirituales, entonces no son creyentes, entonces no han nacido de nuevo. Y nos volvemos en prejuiciosos entre nosotros mismos y dividimos el cuerpo de Cristo. ¿Saben, hermano? Necesitamos volver a la Biblia. Amén. Necesitamos volver al Cristo de la Escritura. Necesitamos subir al monte de la transfiguración. Necesitamos ver al Cristo glorificado. Necesitamos ver que desaparezcan la ley y los profetas. Y que solo Cristo sea suficiente para nosotros. Que Cristo sea suficiente. Los discípulos no podían entender esto de que el Señor resucitaría de los muertos, porque no entendían que el Mesías tenía que morir. Ellos querían un Cristo que los liberara del Imperio Romano, un Cristo victorioso, un Cristo que armara una gran revolución y liberara a Israel del yugo romano. Esa era su mentalidad, esa era la idea del Cristo que ellos querían tener. Entonces, cuando les habla de morir, de ir a la cruz, no les parece. Algunos creyentes piensan que el evangelio es prosperidad y es bendición y es sanidad. No les cabe en la cabeza que de repente tenga que haber sufrimiento, tenga que haber necesidad, tenga que haber dolor en la vida de un creyente. No les calza, porque dicen, bueno, si tengo al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y nos sentimos frustrados, sentimos que Dios bendice a otros y nosotros sentimos que pasamos de prueba en prueba y pensamos que estamos mal, que el Señor nos ama, que el Señor no está con nosotros. Porque la idea que tenemos es que siendo creyentes todo tiene que ir bien. Los discípulos no podían entender por qué Jesús tenía que ir a la cruz, por qué tenía que haber sufrimiento, por qué tenía que haber dolor antes de haber gloria y victoria. No lo entendían. Y nosotros hoy en día a veces no entendemos que en nuestra vida tiene que haber cruz. Porque hoy en las iglesias no hay cruz. La cruz ha desaparecido de las iglesias. Un viejo pastor me decía, cuando entras a un templo te das cuenta cuál es su teología. Porque mira los elementos que están en el templo y te das cuenta en qué creen. Si usted entra a un templo católico verá la Virgen María en el centro, verá el altar ahí de la Eucaristía. Y el púlpito en un rincón, en una esquina. Y usted entra a ese templo y se da cuenta en qué cree esa gente, qué es lo que está en el centro de sus corazones. Cuando usted entra a los templos evangélicos también. También usted entra a un templo de cualquier iglesia y mire los elementos que están. Hay iglesias donde los púlpitos están en la esquina y la batería está al medio. Cacho al tiro para dónde va esta cuestión. ¿Sí o no? Los elementos en un templo físico son importantes. Son importantes, hermanos. Hay iglesias donde ya no hay cruces. Y la cruz no está por ningún lado. Y es porque no es tan solo físicamente no está la cruz.
en la predicación del púlpito tampoco está la cruz. No hay un llamado al esfuerzo, al sacrificio, a la consagración, a la entrega. No lo hay. El sermón es solo venga a recibir su bendición. Venga por su milagro, dicen por allá. Se me salió esta cuestión. Pero sigue vivo. Gracias, hermano. Entonces, cuando no hay una cruz física en el templo, muchas veces tampoco hay una cruz en el mensaje. No hay un llamado a la negación, a la búsqueda, a la consagración. Ven por tu milagro. Y hay un mensaje complaciente, donde la gente se sienta bien. Nuestra iglesia es una iglesia naciente y hemos visto pasar mucha gente por nuestra iglesia. Y hay gente que llega y dice, andamos en busca de una iglesia. Ah, sí, sí. Andamos buscando una iglesia donde sentirnos bien, donde sentirnos cómodos. Y ahí está el problema. Aquí no se van a sentir muy cómodos. Cuando tú te empiezas a sentir cómodo en tu iglesia, cuando tú te empiezas a sentir cómodo en la iglesia, algo pasó, hermanos, algo pasó, sigamos nomás nosotros. Sigan acá, por favor, hermanos. Ya, sí, sí. Sí. Cuando nos sentimos cómodos en la iglesia, tenemos que empezar a preocuparnos. Cuando nada nos inquieta en la iglesia, cuando nada nos llama a cambiar, cuando nada nos llama a dejar el pecado y nos invita a conformarnos con la condición que estamos, entonces estamos en problema. Entonces estamos en problema. Ahí tenemos que replantearnos la fe. Ahí tenemos que revisar el Cristo al que estamos cantando y adorando. Ahí tenemos que revisar al Dios en el cual estamos creyendo. La iglesia es un lugar de alguna manera para sentirse incómodo, para irse siempre a casa preguntando qué debo cambiar, sintiendo que hay algo en nosotros que debemos dejar, que el Señor nos está llamando a una mayor consagración. Ojalá nuestra iglesia nunca se vuelva en ese lugar cómodo donde nos sentimos placenteros, donde podemos venir y recibir palabras agradables e irnos felices. Hay iglesias y pastores que han dado testimonio diciendo que sus iglesias son un oasis para la gente, que ellos no pretenden que la gente se sienta mal, que ellos quieren que la gente que venga disfrute el lugar, que lo pase bien. Entonces algunos simplemente predican lo que le gusta a la gente, lo que no ofenda a la gente, lo que no les moleste, lo que no los sienta incómodo. Si usted llega a una iglesia así, si usted siente que su iglesia se empieza a volver en una iglesia cómoda, donde el mensaje siempre es de mucho cariño, de muchas caricias, pero nunca hay cruz, nunca hay demanda, empiece a preocuparse. La cruz es importante en la vida de fe. Cuando usted entra a un templo y ve una cruz, wow, qué bueno es tener, hay un mensaje. Pero que no solo esté la cruz visible, sino esté en el púlpito, en el mensaje, en la prédica. Que sea una demanda en nuestro corazón, hermanos. El avivamiento no es milagros ni largos cultos con lindas muchas canciones. El avivamiento es un retorno a la Escritura. Es un retorno a la Biblia. Es un retorno a la cruz de Cristo. Amén. Volvamos a la Biblia. Pidamos al Señor que se revele a nuestros corazones, como lo hiciera con Pedro. Que se vuelva en nuestro único y suficiente Salvador. Que el Señor nos ayude, hermano. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Vamos concluyendo este tiempo. Señor,
Nos podemos preguntar en esta mañana, ¿quién dicen las gentes que tú eres? Y podemos tener una respuesta a esa pregunta. Podemos tener una respuesta a esa pregunta, a la pregunta de quién las gentes dicen que eres, porque escuchamos a diario, Señor, en la televisión, en la radio, en las plataformas de internet, ¿qué opina la gente de quién tú eres? Podemos escuchar a nuestros parientes, vecinos y amigos decir quién tú eres. Pero cuando nos preguntas, Señor, ¿qué pensamos nosotros de quién tú eres? Necesitamos una revelación de ti, más que un simple análisis personal de quién eres tú. Necesitamos volver a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Necesitamos saber quién eres tú y podemos hacerlo a través de la Biblia, a través de la Escritura, porque ellas hablan de ti, porque ellas revelan quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volvernos a la Escritura y a volver nuestro evangelio un evangelio bíblico. Queremos un avivamiento. Anhelamos un avivamiento como iglesia. Queremos un despertar. Queremos un despertar en tu iglesia, Señor. Y no vendrá si no volvemos a la Biblia. No vendrá si no volvemos a predicar la Biblia, la Escritura. No volverá, no habrá avivamiento si no hablamos del Cristo de la Biblia, del Jesús de las Escrituras, del Dios de las Escrituras. Si no dejamos de lado, Señor, nuestras tradiciones, nuestros ritos y nuestra religiosidad, no habrá avivamiento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos de verdad a ser amantes de tu palabra. A ser amantes de tu palabra. En los tiempos antiguos, en medio de los escombros del templo, encuentran los hombres las Escrituras y no son capaces de reconocerlas ni saber a qué se refiere, qué son esos rollos. Son cuando se los llevan al sacerdote que logran comprender qué es la palabra de Dios. Y es cuando el sacerdote lee durante largas horas el rollo, es que el pueblo comienza a compungirse y comienza a quebrantarse y comienza a volverse a ti. No fue por la oratoria del sacerdote, no fue por las capacidades del sacerdote, fue porque simplemente él leyó las Escrituras. No fue porque les dio su propia interpretación. No fue porque el sacerdote dijo lo que pensaba de las Escrituras. Simplemente las abrió y las leyó. Y dejó que la Biblia hablara. Y el pueblo fue quebrantado. Señor, es tiempo de que en nuestros púlpitos se abran las Escrituras y se deje que la Biblia hable. Que dejemos de interpretarla a nuestra manera. Que dejemos de suponer lo que dice aquí o lo que dice allá. Y dejemos que la Biblia hable. Que nos muestre a Cristo. Que nos muestre a Dios. Que se revele, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Y habrá avivamiento. Y habrá despertar. Gracias por estos mis hermanos que se han propuesto en el corazón dedicar un día para volverse a ti porque quieren tener un avivamiento. Venga ese avivamiento, Señor. Venga a tu pueblo un despertar. Venga en la vida personal de cada uno de mis hermanos un despertar espiritual. Muchas gracias, Señor. Amén.